Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante porque hoy tenemos un montón de videos y para que se note que hay amor. Y como siempre, gracias por todo el apoyo, no en serio, que llegamos de 500 likes, aunque sea para que YouTube lo recomiende, porque hoy voy a subir demasiados videos y posiblemente ni lo recomiende. Pero bueno, vamos a ver qué se cuece. Hoy tenemos cositas, porque Activision quiere que gastemos, dejemos la cartera, porque parece que piensa que Latinoamérica nosotros tenemos billete. El Tito Soki lo dijo, no se lo crean, o sea, no le estoy tirando hate a Soki, o sea, básicamente es porque es verdad, o sea, en Latinoamérica no estamos para estar gastando tanto dinero y viene Activision y nos mete tantas ruletas, Dios mío, que es que no entiendo, perro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ruleta mítica, ruleta legendaria de personajes y otras ruletas que pues no está mal, o sea, me gusta la temporada, está muy buena. En contenido de paga, como siempre. Alguien se da cuenta de que siempre el contenido de paga es el mejor, ¿verdad? O sea, es lo que más esperamos, pero bueno. Ok, la Zebra, conocida también como la P90, se va a conocer como la P90 mítica Amo Eva. LOL, clase loquera, ¿no? Está tuani, está tuani, o sea, me gusta, yo no sé dónde diablos sacan las ideas Call of Duty Mobile, o sea, qué porros se fumaron, no sé si puedo decir esto en YouTube, pero bueno. La ruleta está muy buena, la están observando actualmente cómo se ve la Zebra, así le voy a decir Zebra, lo siento, pero es que no le puedo decir CBR4, o sea, o la P90. Bueno, donde vemos esta va a ser el subfusil de esta temporada que va a estar llegando para lo que es actualmente una P90 mítica, así tal cual con su ruletita a medio de temporada y que se va a poder conseguir también gratuitamente la P90, para que lo sepan. Y ya tenemos cositas en lo que es la ruleta, como una granada de humo que no necesitamos, una K-117 que está guapa, en la ruleta sí está guapa. El personaje, qué horrible el personaje. Loco, es que a veces se pasa, sinceramente, a mi gusto, o sea, no me conviene. Por cierto, ese bendito gesto es reciclado. ¿Por qué? Porque hay un gesto que pues tira dos granadas y actualmente pues eran de humo y esta es granada de gas y se la fumo, o sea, se pega un porrazo. Y dicen que no andan porreros, loco, o sea, andan porreros literalmente. No, sumito, ya saben, porros no, sumito, ya saben, sumito, como decía el Tito Auron. Pues la verdad esta ruleta para ser la primera me gusta, no está mal. Recuerden de que posiblemente creo que la de la AK-117 va a estar llegando esta temporada porque estaba prevista para la temporada pasada, pero como se atrasó la de la Urban Tracker, pues al fin y al cabo lo que cuesta. Ok, esta temporada yo la considero un estilo Mad Max porque honestamente las skins que estoy visualizando son muy heavy. Activision, no sé dónde piensa que tenemos tanto billete, loco. Pero es que ¿sabías por qué? Es porque los gringos tienen tanto money que le botan tanto dinero a esta babosada. Y nosotros pues como que nos quedamos viendo qué onda, loco. Activision, ya, hombre, parale. Si le bajara fuera diferente, pero nunca le va a bajar. A menos que tengas una cuenta india que sea un poquito más barata. Pero bueno, al fin y al cabo tenemos la siguiente ruleta que honestamente no sé qué arma es. Estoy pensando que es una Bison, pero en realidad no es una Bison. Y después me pongo a pensar si es una H40. Y luego me di cuenta de que era una Peacekeeper MK2 legendaria. Y yo, porque es que no había leído bien el nombre. Entonces cuando la estaba viendo dije, loco, sinceramente se pasa, tío. Está bien. Y luego recordé, es una Peacekeeper. Pero es una Peacekeeper y después algo, ¿será Manowar o será la Peacekeeper legendaria? Pues al fin y al cabo las ruletas están muy bien. Son cosas que pues siempre va a tener el juego, más que todo para solventar de que supuestamente se gastan sus millones en mejorar el juego. Hace mentira porque los cambios de balance ya se mencionan mucho, pero bueno, son cositas. La skin de este pase es al estilo Mad Max, es como Taxi Drive, pero con valores muy negativos a que es post-apocalíptico y que no sé qué podría ser. La nueva personaje se llama Nyx, esta sí me gusta porque es nueva personaje, bueno, también la pasada era nueva personaje, pero ustedes me entienden. Muy bonito personaje, debo decir de que me ha encantado, me gusta, me sirve y creo que pues honestamente creo que todo el mundo va a querer a una skin de Loli como siempre, así bien, creo que es la novia del templario, solo digo. Lo único malo es que el arma legendaria es el SVD, sí, el Dragunov es el arma legendaria de esta ruleta y yo me quedé como que, porque yo sé que algo me dice que el Dragunov no va a ser buena ruleta. Es que me lo digo a mí mismo y lo creo a mí mismo y no sé, hasta que lo pruebe voy a decir que es una buena arma. Lo único bueno es que tiene una buena Type 25 esta ruleta. O sea, es lo único bueno. O sea, yo estoy opinando acerca de las ruletas que estamos observando. Para serles sincero, hasta ahora la mejor ruleta obviamente va a ser la de la P90 mítica. ¡Pero Nel! Ay, es que está difícil, esta temporada sí está difícil elegir cuál es la mejor. Por cierto, los chacos ahí los pueden observar, se van a desbloquear en esta ruleta, pero también se van a desbloquear gratuitos. Y tengo entendido que los chacos también puede que se les bloquee camuflaje. Ojalá, creo que los chacos eso va a pasar. A ver, teniendo en cuenta todo lo que hemos visualizado hasta ahora conforme a la ruleta, podríamos decir de que la mejor ruleta es la P90 mítica, la Amo Eva. Pero hay muy buenas ruletas. Por ejemplo, bueno, esta no es por ejemplo, bueno ya saben, la Outrider. Pero vamos a ver, bueno, estamos observando la ruleta de Battle Royale que es la del Ruin, que tiene un un DRV legendario. Y yo,
En serio, un DRV legendario. Ya tenemos un antílope legendario, tenemos el helicóptero legendario, ahora tenemos un DRV legendario. Creo que solo falta el barco legendario que nadie usa. O sea, el DRV al menos sí lo ocupa. Moto legendaria creo que no hay, de momento. De momento creo que no hay. O sea, si hubiera, me pongo a reír. O sea, básicamente, creo que tanque legendario aún no hay, pero los tanques están así de ser legendario. Así de pequeñitos porque sean legendarios. Si es que me lo veo. Es divertido. La verdad es que está divertida esta ruleta de full Battle Royale. Es que, ¿quién juega Battle Royale? Aunque debo ser sincero de que el transportador me está enamorando porque es la primera vez que lo veo. Porque aquí en adelante lo único que no había visto era esta ruleta. Creo que era la del Battle Royale. Y básicamente estoy reaccionando a las ruletas porque pienso que es como que se vienen muchos directos de tirando las ruletas y vamos a ver cuáles ruletas tiro y cuáles no. Pues está mal, está bien. O sea, me sirve, me encanta, me alegra los días. Está bien, está perfecto. Pero bueno, vamos con la joya de la corona. Claro que sí. No podía faltar esta hermosura. Ay, qué linda que estás, Outrider. Estás hermosa desde el primer día que te vi. O sea, hoy pues, porque o sea, hoy es el primer día que la vi oficialmente ya con la bendita ruleta. La Outrider, si bien es una muy buena skin, tiene su skin legendaria que me lo estamos utilizando. Debo decirte que el contador de bajas me ha encantado, la skin en sí me ha encantado. No tengo pero, me ha encantado completamente. Actualmente el contador es muy bueno. La habilidad que tiene actual es la del operador del halcón, o sea, básicamente el halcón legendario. Así como pasó con Ghost en su día, que tenía el perrito, tenía Riley, pues la Outrider tiene el Outrider Techborn. Básicamente es una skin para el arco, que solo funciona, obviamente, en multijugador. Ya para que lo sepan. O sea, creo que eso lo vas a poder utilizar en todas las bases si tenés actualmente la propia Outrider. Y estamos viendo las cajitas de Battle Royale y más. Bueno, Activision, yo te quiero, nene. Pero en serio, ¿por qué diablos querés que gastemos tanto? O sea, te lo cuento. Que por cierto, lo único malo de esta bendita ruleta es que ¿quién diablos usa la ballesta? Y para remate, a menos que la bufeen y te mate de un tiro. Bueno, sí mata de un tiro, pero es que es complicadita. Es un arma que está ahí, pero nadie la usa. Básicamente creo que no tiene ni incidencia de porcentaje de quién utilizará posiblemente la ballesta. Y si tú lo utilizas para, aunque sea trolear, está god, pero está god. Me encanta la ruleta, me encanta lo que estoy visualizando, pero bueno, es mucho contenido de paga y yo estoy cansado de tanto contenido de paga. Pero bueno, es cada teoría, hay que estar ahorita. Miren, vamos a hacer algo, tratos entre ustedes y nosotros. Vamos a estar aquí a tope hasta que salga el Warzone Mobile en 2022. Así, porque mientras tanto, aquí seguimos en codcito como siempre. Por bueno, si han escuchado gallos o demás, aquí está amaneciendo. Yo estoy sacando videos súper temprano. Espero que les haya encantado el video. Un besazo. Activision 10 de 10. Son buenas ruletas, no te voy a decir que no. Lo malo es que cuestan un dineral. Eso es todo. Y nos vemos en el próximo video. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro que sí. Nos vemos en el próximo video, cracks. Muchas gracias por ver este pedazo de video. Un besazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.